¿Alguna vez han sentido esa sensación de que están viviendo una mentira? Esa comezoncita en el fondo del alma que dice que algo no está bien, pero siguen adelante porque tienen miedo de descubrir lo que existe detrás de la cortina. Yo viví así por 12 largos años, hasta el día en que contesté una llamada telefónica que lo cambió todo. Buenas tardes, mis queridos. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Tengo 77 años hoy, nacida y criada en Oaxaca, México. Antes de continuar con mi historia, quisiera pedirles que den like a este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y comenten de dónde están viendo. Es siempre una alegría saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Bien, volvamos a 1968. Yo tenía 20 años cuando me casé con Octavio. Ah, qué muchacha soñadora era yo. Vengo de una familia humilde. Mi padre trabajaba en el mercado vendiendo frutas y mi madre cosía para afuera. Estudié solo hasta cuarto de primaria, como era común para las muchachas de mi época. En aquel tiempo, el sueño de toda joven era encontrar un buen marido, formar una familia, tener una casa para llamarla suya. Octavio apareció en mi vida como un regalo del cielo. Al menos eso pensé. Él tenía 28 años. Era dueño de una tienda de abarrotes pequeña, pero próspera, en el centro de la ciudad. Tenía modales gentiles, hablaba bonito, me trataba como una princesa durante el noviazgo. Cada domingo venía a almorzar a casa, traía siempre un dulcito para mi mamá, conversaba sobre política con mi papá, conquistó a toda mi familia. Nos casamos en la iglesia principal con vestido blanco que mi madre cosió durante 3 meses. La fiesta fue sencilla, pero fue el día más feliz de mi vida hasta entonces. Octavio había comprado una casita de 3 cuartos en la parte más nueva de la ciudad. No era lujosa, pero para mí, que compartía un cuartito con 2 hermanas, parecía un palacio. Los primeros años fueron como un sueño. Yo cuidaba de la casa con todo el cariño, hacía todo lo posible para que todo estuviera impecable cuando él llegara del trabajo. Cocinaba sus platillos preferidos, mantenía sus camisas siempre bien planchadas. Él traía pequeños regalos de vez en cuando, un frasquito de perfume, un pañuelo bordado, cositas así que me hacían sentir especial. La tienda de abarrotes iba bien. La Guadalupana era el nombre pomposo que le había dado. Vendía de todo un poco, arroz, frijol, harina, pero también tenía una pequeña sección de productos importados que atraía a la clientela más adinerada. Yo iba allá, a veces a ayudar en la caja o a arreglar los estantes, pero Octavio siempre decía: «Mujer mía, no necesitas trabajar fuera. Tu lugar es cuidando de nuestro hogar». En esa época, aquello sonaba como cuidado, como protección. Hoy sé que era la primera señal del control que establecía sobre mí, gota a gota, como una lluvia fina que apenas percibes que te está mojando hasta estar empapada. En el 7º año de matrimonio ocurrió algo que cambió nuestra rutina. Octavio instaló un teléfono en casa. Imagínense, en 1968, tener un teléfono era casi un lujo. Pocas casas en el vecindario lo tenían. Recuerdo el día en que el hombre de la compañía telefónica vino a instalar un aparato negro, pesado, que quedó sobre una mesita en el pasillo entre la sala y la cocina. «Es para los negocios», explicó Octavio. «Así los proveedores pueden contactarme en casa cuando necesiten hacer entregas urgentes o cuando surja alguna oportunidad de buenos precios». Me sentí orgullosa. Teléfono en casa. Pensé que podría llamar a mis hermanas, a mi madre, que vivía del otro lado de la ciudad. Pero ese mismo día, Octavio estableció las reglas. «Guadalupe», me dijo con aquella voz calma que no admitía cuestionamiento, «este teléfono es solo para asuntos de la tienda. No quiero cuenta alta a fin de mes. Y más importante, cuando suene y yo no esté, tú no contestas. Déjalo sonar. Si es importante, llamarán de nuevo más tarde». Me pareció extraño, lo confieso. Pero ¿quién era yo para cuestionar? Él era el hombre de la casa, el proveedor. Si decía que el teléfono era para negocios, entonces era para negocios. Además, yo apenas sabía cómo usar ese aparato. La primera vez que intenté,
Me puse tan nerviosa hablando con la operadora que Octavio se rió de mí por una semana. Así, el teléfono se volvió un objeto casi sagrado en nuestra casa. Podía ser visto, pero no tocado. Yo pasaba el trapo para quitar el polvo todos los días, pero era solo eso. Cuando sonaba en ausencia de Octavio, yo lo miraba como quien mira a una serpiente lista para atacar. Dejaba que sonara hasta parar, a veces contando los timbres, como quien cuenta los latidos ansiosos del corazón. Con el tiempo, comencé a notar un patrón. El teléfono sonaba más por la noche, después de las 8, cuando las tiendas ya estaban cerradas. ¿Qué proveedor llamaría a esa hora? Y más curioso aún, Octavio comenzó a hacer cuestión de contestar siempre al primer o segundo timbre, como si estuviera esperando la llamada. Cuando contestaba, su voz cambiaba, se volvía más baja, más contenida. A veces decía solo sí, no, entiendo, frases cortas y luego colgaba. Fue más o menos en esa época que noté los primeros cambios en Octavio. Comenzó a llegar más tarde a casa, diciendo que necesitaba hacer el cierre de caja, revisar el inventario, esperar entregas que se retrasaban. Empezó a salir algunas noches, alegando reuniones con otros comerciantes de la región. Cuando yo preguntaba detalles, respondía con impaciencia: «Son asuntos de hombre, Guadalupe. Tú no entenderías». Yo no cuestionaba. Era así como las esposas debían comportarse en aquella época, confiando, apoyando, no haciendo problemas. Mi madre siempre decía: «El hombre tiene sus negocios, la mujer tiene los suyos, no te metas donde no te llaman». Y yo seguía ese consejo al pie de la letra. Pero había más. Octavio, que siempre fue cuidadoso con el dinero, comenzó a volverse aún más controlador con las finanzas de la casa. Antes, me daba una cantidad al inicio del mes para las compras y gastos, y yo administraba como creía mejor. De repente, pasó a pedir cuentas detalladas de cada centavo gastado. Cuestionaba si realmente necesitábamos más jabón, un nuevo trapo de cocina, carne para el domingo. «Los tiempos están difíciles, Guadalupe. La economía no va bien. Necesitamos apretarnos el cinturón», justificaba. Yo le creía. Claro, el presidente era Díaz Ordaz. Se vivía el auge de un gobierno autoritario. Todos los días la radio anunciaba nuevas medidas económicas, nuevos problemas. ¿Quién era yo para dudar que los negocios pudieran estar sufriendo? Pero la tienda continuaba llena de clientes siempre que yo iba allá. Y Octavio continuaba trayendo productos nuevos, expandiendo los estantes. Si había crisis, no parecía afectar a la guadalupana. Fue cuando noté otros cambios sutiles. Los estantes de la tienda, que siempre fueron abundantes, comenzaron a tener espacios vacíos. «Problema con el suministro», explicaba Octavio. Él comenzó a perder peso, a tener ojeras profundas, como quien no duerme bien en semanas. Varias veces lo encontré despierto de madrugada, sentado a la mesa de la cocina, haciendo cuentas en cuadernos que rápidamente cerraba cuando yo aparecía. «Solo estoy organizando las cuentas de la tienda», decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vuelve a la cama, Guadalupe». Y yo volvía con un peso creciente en el pecho, una inquietud que no sabía nombrar. Rezaba bajito, pidiendo a Dios que alejara esa sensación mala que crecía dentro de mí. El teléfono, mientras tanto, sonaba cada vez más. A veces temprano en la mañana, antes incluso de que Octavio saliera para la tienda, a veces tarde en la noche, cuando ya estábamos acostados. Él siempre corría para contestar, como si su vida dependiera de ello. Una vez, el teléfono sonó a las 11 de la noche. Octavio había salido para una de esas misteriosas reuniones de negocios. Me quedé mirando al aparato, contando los timbres. 1, 2, 3, hasta 15. Paró para recomenzar 2 minutos después. Casi me animé a contestar, pero el miedo fue mayor. Miedo a desobedecer, miedo a descubrir algo que no debería. Cuando Octavio llegó, 2 horas después, mencioné la llamada. Llamaron varias veces bien tarde, parecía urgente. Él se puso pálido. «¿Quién era? ¿Contestaste?» «No, dijiste que nunca contestara». El alivio en su rostro fue tan visible que me asustó. «Hiciste bien,
dijo, pasándose la mano por los cabellos ya escasos. Probablemente era un error o algún borracho marcando números al azar. Pero al día siguiente encontré a Octavio susurrando por teléfono temprano. Ya dije que voy a resolver. Dame más tiempo. Solo 2 semanas más. Algo estaba muy mal. Lo sabía en el fondo de mi corazón, pero no tenía idea de qué. La gota que colmó el vaso vino un domingo de 1969. Llevábamos casados 12 años ya. Era mayo. Recuerdo bien porque había hecho un pastel especial para celebrar el cumpleaños de Octavio, que cumplía 40 años. Pero él apenas tocó el pastel. Dijo que necesitaba visitar a un primo en Puebla, un pueblo vecino, para resolver un asunto de familia. Vuelvo antes del anochecer, prometió, besando mi frente como siempre hacía al salir. Pasé el día sola, como tantos otros domingos. Lavé ropa, preparé la comida del lunes, limpié la casa. En medio de la tarde, el teléfono comenzó a sonar. Como siempre, dejé que sonara. Volvió a sonar 5 minutos después, y después de nuevo, y de nuevo. En el 6º o 7º intento, algo dentro de mí se quebró. Era como si una voz interior gritara: «Contesta ese teléfono, Guadalupe. Es tu vida la que está en juego». Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir por la boca, caminé hasta el aparato. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el auricular al tomarlo. «¿Bueno?» Mi voz salió fina, casi un susurro. Del otro lado de la línea, un silencio momentáneo seguido de una voz masculina áspera, impaciente. Finalmente alguien contesta en esa casa: «Mire, doña, yo no sé quién es usted, pero dígale a don Octavio que el plazo se acabó. O comienza a pagar lo que debe hasta el fin de semana, o vamos a tomar la casa y la tienda. Él sabe con quién está tratando». En aquel momento, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Apenas conseguí responder. Él no está. Salió. Vuelve solo por la noche. La voz del otro lado se volvió aún más irritada. Es siempre la misma historia. No está. Salió. Vuelve más tarde. Mire, doña, voy a dejar bien claro. Su marido debe demasiado dinero a gente con la que no se juega. Ya hace casi 2 años que pide prestado para pagar juego y solo paga los intereses cuando lo presionamos. La paciencia se acabó. ¿Juego? Fue todo lo que conseguí balbucear. El hombre soltó una risa seca. ¿No lo sabía? Su marido es figura conocida en los casinos clandestinos de la Ciudad de México. Cada semana está allá, creyendo que va a recuperar lo que perdió la semana anterior. Típico adicto. Comenzó debiendo monedas. Ahora debe más de lo que vale esa casucha de tienda. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Agradecí con voz temblorosa. Dije que daría el recado y colgué. Me senté en el suelo, allí mismo en el pasillo, incapaz de moverme, de pensar con claridad. Juego, deudas, años de mentiras, el control del dinero, las salidas nocturnas, el teléfono prohibido, todo tenía sentido ahora, un sentido terrible que me llenaba de pavor. Cuando conseguí levantarme, fui directo a nuestro cuarto. Revisé todo, cajones, armarios, incluso el fondo del ropero, donde Octavio guardaba su caja de documentos. Y allí estaban cuadernos y más cuadernos de anotaciones, recibos arrugados, notas con amenazas mal disfrazadas, papeles con nombres y valores astronómicos. En uno de los papeles encontré algo que me heló el alma por completo. Un pagaré donde Octavio había dado como garantía la pequeña casa que heredé de mis padres cuando fallecieron, 3 años antes. La única cosa que era verdaderamente mía, el único bien que poseía antes del matrimonio, y que él había puesto como garantía sin nunca consultarme, sin siquiera contarme. Sentada allí entre aquellos papeles que evidenciaban años de mentiras, lloré como nunca había llorado antes. Lloré por la muchacha ingenua que fui, por la confianza traicionada, por el futuro incierto que ahora nos aguardaba. Lloré hasta no tener más lágrimas, y entonces algo cambió dentro de mí. Fue como si un interruptor se encendiera. Sequé las lágrimas.
Organicé todos los papeles cuidadosamente. Puse todo de vuelta en el escondite y comencé a pensar en lo que haría a continuación. Octavio volvió cuando ya estaba oscureciendo, como había prometido. Parecía abatido, cansado. Le di un beso en la mejilla. Serví la cena como en cualquier otro domingo. Lo observé comer en silencio, estudiando cada expresión, cada gesto. ¿Cómo pude ser tan ciega por tanto tiempo? ¿Alguien llamó? Preguntó casualmente, como hacía todas las noches. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Sí, Octavio, alguien llamó, y esta vez contesté. Tendrían que haber visto su cara en aquel momento. Fue como si Octavio hubiera visto un fantasma. El tenedor se cayó de su mano y golpeó el plato con un ruido que pareció hacer eco por toda la casa. ¿Tú contestaste el teléfono? Su voz salió estrangulada, casi un susurro. En aquel momento, mis queridos, sentí una fuerza que nunca había sentido antes. Era como si todas las santas del cielo me estuvieran dando valor. Mantuve mi voz firme, mirando directamente a sus ojos. Sí, Octavio. Y no fue cualquier persona quien llamó. Fue un hombre muy enojado hablando sobre deudas de juego. Deudas grandes, deudas que pueden costarnos todo. Primero intentó negar, claro. Hombres como Octavio siempre lo intentan. Dijo que era un error, que yo debía haber entendido mal, que era un proveedor confundido. Pero yo ya no era aquella Guadalupe ingenua que aceptaba cualquier explicación con una sonrisa. Basta de mentiras, dije, levantándome de la mesa. Encontré todo, los cuadernos, los recibos, los pagarés. Sé que has estado frecuentando casinos en la Ciudad de México. Sé que estás debiendo fortunas a prestamistas. Y sé, Octavio, que pusiste la casa de mis padres como garantía, sin decirme nunca una palabra. Fue como si toda su postura se derrumbara de repente. Los hombros cayeron, la cabeza bajó. Por primera vez desde que lo conocía, vi a Octavio llorar. No fueron lágrimas discretas, fueron sollozos de un hombre derrotado. Entre lágrimas vino la confesión. Todo comenzó en 1967, cuando la economía andaba mal por causa de la situación política del país. La tienda sufrió algunos meses malos y él quedó preocupado por no poder mantener nuestro nivel de vida. Un amigo comerciante lo llevó a un casino clandestino en la Ciudad de México, prometiendo que podría recuperar las pérdidas rápidamente. Gané la primera noche, contó, secándose el rostro con la manga de la camisa. Gané más dinero en una noche de lo que la tienda hacía en un mes. Pensé que había encontrado la solución para todos nuestros problemas. Pero como siempre ocurre con el juego, mis queridos, la suerte se fue tan rápido como vino. Él volvió para recuperar lo que perdió. Perdió más, volvió de nuevo. Y así comenzó el ciclo terrible que destruye tantas familias. Al inicio, usaba solo el dinero de la tienda. Después comenzó a pedir pequeños préstamos con otros comerciantes. Cuando estos no fueron suficientes, recurrió a prestamistas, hombres peligrosos que prestaban dinero a intereses exorbitantes y no dudaban en usar métodos violentos para cobrar. Las deudas fueron creciendo, los intereses acumulándose. Cada vez que pagaba una parte, el monto principal parecía aumentar en vez de disminuir. Era como intentar vaciar el mar con un balde agujereado. ¿Por qué nunca me contaste?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y pena. Podríamos haber enfrentado esto juntos desde el principio. Tenía vergüenza, respondió, pareciendo repentinamente mucho más pequeño, mucho más viejo que sus 40 años. Tú siempre me admiraste tanto, siempre me viste como un hombre de éxito, un buen proveedor. No quería que supieras el fracaso en que me convertí. Pasé toda la noche despierta, mis queridos, pensando en qué hacer. Una parte de mí quería tomar mis cosas y volver a la casa de mis padres, aquella misma que ahora estaba en riesgo por causa de las deudas de juego. Otra parte recordaba los votos que hice ante el altar, en la alegría y en la tristeza. ¿No era este el momento de la tristeza?
Por la mañana tomé mi decisión. Llamé a Octavio a la mesa de la cocina y puse delante de él todos los cuadernos y papeles que había encontrado. «Vamos a resolver esto juntos», dije, «pero tengo condiciones. Primero, tendría que parar completamente con el juego. Nada de solo una vez más, nada de solo para recuperar. Corte total. Segundo, necesitaría buscar ayuda. En aquella época no existían grupos como Jugadores Anónimos. Pero el padre de nuestra parroquia tenía experiencia en aconsejar hombres con vicios similares. Tercero, y tal vez más importante, a partir de aquel momento, todas las decisiones financieras serían tomadas por nosotros dos. Ni un centavo entraría o saldría sin que yo lo supiera. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó en un último destello del orgullo masculino que dominaba aquella época. Entonces, estaré en el autobús para la casa de mi hermana mañana temprano. Respondí con una calma que ni yo sabía que poseía. Y tú explicarás a tus acreedores por qué tu esposa abandonó el barco. Él estuvo de acuerdo con todo. ¿Qué más podía hacer? Estábamos al borde del abismo y él lo sabía mejor que nadie. Esa misma tarde hice un inventario completo de nuestra situación. Las noticias eran aún peores de lo que imaginé. La deuda total era casi 10 veces lo que la tienda facturaba en un año. La casa donde vivíamos ya estaba comprometida con uno de los acreedores. La tienda tenía más productos en los estantes que en el almacén. Octavio había comenzado a vender fiado a muchos clientes, con la esperanza de hacer caja rápidamente. Mirando aquellos números asustadores, una persona común habría desistido. Pero ustedes saben, mis queridos, que Guadalupe nunca fue una persona común. Tomé mis pocos ahorros, un pequeño fondo que mantenía escondido en el fondo de una lata de galletas, como mi madre me enseñó. No era mucho, pero alcanzaría para comprar ingredientes. Desde niña, yo tenía talento para la cocina, especialmente para los dulces. Mis cocadas, rollos de guayaba y compotas siempre tenían éxito en las fiestas de la iglesia. A la mañana siguiente, transformé el portal de nuestra casa en un pequeño puesto de dulces. Puse un mantel bonito, arreglé los dulces en moldes coloridos. Hice un cartel sencillo: Dulces de Guadalupe, hechos con cariño. Los vecinos fueron los primeros clientes, más por curiosidad que cualquier otra cosa. Pero pronto la noticia se esparció. «Tienes que probar los dulces de Guadalupe», se decían unos a otros. Al final del primer día, había vendido todo y recibido pedidos para el día siguiente. Mientras tanto, Octavio seguía con su parte del acuerdo. Comenzó a frecuentar los consejos con el padre Juan 2 veces por semana. En los primeros meses fue difícil. Tenía recaídas, se ponía irritable, a veces desaparecía por horas, dejándome en pánico, pero siempre volvía, generalmente avergonzado, prometiendo que sería la última vez. Fuimos poco a poco regularizando la situación de la tienda. Octavio conversó con los acreedores, explicando nuestra situación, pidiendo plazos más largos para pago. Algunos entendieron, otros amenazaron, pero todos acabaron aceptando cuando vieron que estábamos realmente dispuestos a pagar cada centavo. Apenas necesitábamos tiempo. Mi pequeño puesto de dulces creció rápidamente. Pronto necesité ayuda y contraté a Teresa, una muchacha del vecindario, para ayudarme con las entregas. Después vino Marlene para ayudar en la cocina. Trabajábamos de sol a sol. Yo me despertaba a las 4 de la mañana para comenzar a hacer los dulces. Trabajaba hasta mediodía, descansaba un poco y después iba a ayudar a Octavio en la tienda hasta el anochecer. Fueron años muy duros, mis queridos, no les voy a mentir. Hubo días en que pensé que no lo conseguiríamos. Días en que el cansancio era tanto que lloraba mientras movía la olla de dulce. Días en que los acreedores aparecían en la tienda haciendo amenazas y yo temblaba de miedo de lo que podría pasar. Días en que Octavio recaía y perdía parte del dinero que habíamos juntado con tanto sacrificio. Pero también había pequeñas alegrías. La primera vez que conseguimos pagar una de las deudas menores íntegramente.
la satisfacción de ver mis dulces siendo elogiados por personas de otras ciudades, el orgullo en los ojos de Octavio cuando lograba completar un mes más sin sucumbir al vicio. 3 años pasaron así. Lentamente, con mucho esfuerzo, comenzamos a ver una luz al final del túnel. Las deudas continuaban grandes, pero ahora parecían manejables. La tienda se estaba recuperando. Mis dulces tenían una clientela fiel, y yo comenzaba a soñar con una tienda propia algún día. Octavio también parecía otro hombre. El vicio nunca desaparece completamente, decía, pero aprendí a controlarlo, a reconocer los detonantes, a buscar ayuda cuando la tentación se vuelve muy fuerte. Volvió a ser aquel hombre atento del inicio de nuestro matrimonio, trayendo pequeños regalos, ayudando más en casa, escuchando mis ideas para el negocio con genuino interés. Aquel marzo de 1972 parecía finalmente traernos la calma después de la tormenta. Acabábamos de hacer un acuerdo para liquidar una de las mayores deudas, aquella que amenazaba la casa de mis padres. Lo celebramos con una botella de vino, lujo raro para nosotros en aquellos tiempos. «Lo vamos a conseguir, Guadalupe», dijo Octavio, sosteniendo mi mano sobre la mesa. «Gracias a ti, vamos a reconstruir nuestra vida». Fue exactamente una semana después de esa conversación que el teléfono sonó nuevamente, cambiando una vez más el curso de mi vida. Era martes, llovía mucho. Octavio había salido para hacer entregas. La tienda ahora ofrecía ese servicio para clientes especiales, una idea mía para aumentar las ventas. Yo estaba en la cocina probando una nueva receta de pastel de naranja que una clienta había pedido para el cumpleaños de su hija. El teléfono sonó a las 3:30 de la tarde. Contesté sin pensarlo 2 veces. Al final, el viejo tabú de no contestar el teléfono había sido roto hacía mucho tiempo. Ahora incluso atendía llamadas para la tienda cuando Octavio estaba ocupado. «Bueno, residencia de la familia Ramírez», contesté, secándome las manos en el delantal. «Bueno, por favor, ¿está Octavio? Necesito confirmar nuestro encuentro de hoy por la noche». Era una voz femenina, joven, con un leve acento que no conseguía identificar. Algo en su tono me dejó inmediatamente alerta, como un animal que siente el peligro. «Salió a hacer entregas», respondí, manteniendo la voz neutra. «¿Quién habla?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Es su esposa?» «Sí, soy Guadalupe, esposa de Octavio. ¿Y usted es...?» Otro silencio más largo, luego un suspiro. «Mi nombre es Dolores. Yo no sabía que él estaba casado». Sentí como si alguien hubiera tirado un balde de agua helada sobre mí. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo así? No sé de qué está hablando la señora». Ella pareció confusa. Él nunca mencionó una esposa. Siempre dijo que vivía solo, que la casa era solo de él. Estamos encontrándonos desde hace más de 1 año. El mundo pareció girar a mi alrededor. Necesité apoyarme en la mesa para no caer. 1 año, más de 1 año. Mientras yo me despertaba de madrugada para hacer dulces, mientras sudaba para ayudar a pagar sus deudas, mientras creía que estábamos reconstruyendo nuestra vida juntos, él estaba teniendo una aventura. «¿La señora está diciendo que tiene un relacionamiento con mi marido?», pregunté, aún sin querer creer. Sí. Nos conocimos en un bar en la Ciudad de México. Él viene a visitarme 2 veces por semana. Dijo que los otros días necesita quedarse en la tienda hasta tarde. Respiré hondo. Una parte de mí quería gritar, insultar, tirar el teléfono contra la pared, pero no era así como Guadalupe Ramírez resolvía sus problemas. «Entiendo. ¿Y hoy ustedes tienen un encuentro?» «Sí», respondió, pareciendo cada vez más incómoda. Él dijo que pasaría aquí a las 7, como siempre. «Gracias por informarme, Dolores. Que tenga una buena tarde». Colgué el teléfono con una calma que no sentía. Me senté a la mesa de la cocina, mirando a la nada, intentando procesar lo que acababa de descubrir. 3 años de sacrificio. 3 años despertando antes del amanecer.
3 años aguantando su mal humor en los días difíciles, celebrando cada pequeña victoria contra el vicio, creyendo que estábamos juntos en esa lucha. Y durante ese tiempo, durante al menos 1 año de ese tiempo, él tenía otra mujer. Las lágrimas vinieron inevitables. Lloré bajito para que las vecinas no oyeran, para que nadie supiera de mi humillación. Lloré por Guadalupe, que una vez más había sido engañada, que una vez más había creído en las palabras bonitas de Octavio. Pero cuando las lágrimas se secaron, vino la resolución. No, yo no sería tomada por tonta una segunda vez. No volvería a ser aquella esposa sumisa que acepta cualquier cosa para mantener las apariencias, para no quedar mal vista en la ciudad. Sequé el rostro, volví a la cocina y terminé de hacer el pastel de naranja. Después limpié toda la casa, como siempre hacía los martes. Lavé, planché y doblé las camisas de Octavio. Puse la más bonita encima de la cama, aquella azul marino que usaba en ocasiones especiales. Al lado de la camisa puse una nota. Para que uses en tu encuentro de esta noche. Está todo arreglado con Dolores, diviértanse. Después comencé a arreglar mis maletas. No llevé mucho. Algunas ropas, fotografías de mi familia, el álbum de nuestro matrimonio, irónico, ¿no? Y mi cuaderno de recetas. El resto podía quedarse atrás junto con los 12 años que dediqué a este matrimonio. A las 6 de la tarde, Octavio volvió de las entregas. Encontró las maletas listas en la sala y la nota encima de la cama. Su rostro, cuando me vio sentada calmamente en el portal, era la propia imagen de la desesperación. Guadalupe, puedo explicar. No es lo que estás pensando. Como siempre dicen, ¿no es verdad, mis queridos? No hay nada que explicar, Octavio, respondí sin levantar la voz. Ya tuve mi cuota de mentiras para toda una vida. Fue una debilidad, imploró, arrodillándose frente a mí. Ya terminó. Acabé con ella cuando descubriste las deudas. Me di cuenta de que no podía perderte, que tú eras la única persona que realmente se preocupaba por mí. Una risa sin humor escapó de mis labios. ¿Terminó? Entonces, ¿por qué ella acaba de llamar, confirmando el encuentro de ustedes para esta noche? Se quedó mudo, derrotado por su propia mentira. Escucha bien, Octavio. Una vez engañada, puedo perdonar. 2 veces, es un patrón. No seré engañada una tercera vez. Tomé mis maletas, llamé un taxi, otro lujo raro en aquellos tiempos, y partí para la casa que heredé de mis padres. Por suerte, el pagaré que Octavio había firmado poniendo la casa como garantía aún no había sido ejecutado. Era el único lugar a donde podría ir. Cuando el taxi se alejó, miré hacia atrás y vi a Octavio parado en la puerta, pareciendo más pequeño y más frágil que nunca. Por un breve momento sentí pena, pero pronto recordé que la pena no era base para un matrimonio. El respeto lo era, la confianza lo era, y él había destruido ambos. A los 32 años me vi sola, con deudas que no eran mías y un corazón roto, pero también me vi dueña de mi destino por primera vez en la vida. Y aquella Guadalupe, mis queridos, aquella Guadalupe apenas comenzaba a descubrir su fuerza. ¿Saben aquel dicho que dice, Dios cierra una puerta y abre una ventana? En mi vida no fue exactamente así. Dios cerró una puerta y me dejó en el pasillo oscuro por un tiempito, esperando que yo misma encontrara el valor para abrir la siguiente. Y fue exactamente lo que hice. Aquella casita que heredé de mis padres parecía tan diferente ahora. Cuando ellos estaban vivos, era un hogar lleno de risas, olores de buena comida, conversaciones en el portal en las noches calurosas de verano. Después que partieron y me casé con Octavio, se convirtió apenas en un inmueble, una propiedad, y ahora era mi único refugio. La casa estaba abandonada desde hace algunos años, apenas con una limpieza ocasional que yo hacía cada mes o 2. Había polvo por todas partes, telarañas en las esquinas, el patio tomado por la hierba, pero tenía techo, paredes firmes y lo más importante, estaba a mi nombre. Pasé la primera noche llorando. No les voy a mentir, lloré por el tiempo perdido,
por el amor desperdiciado, por la humillación. Pero por la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, sequé las lágrimas y comencé a limpiar. No tenía tiempo para estar lamentándome. Tenía toda una vida por reconstruir. En 3 días, transformé aquella casa polvorienta en un hogar nuevamente. Limpié cada rincón, arreglé los pocos muebles que aún quedaban, improvisé cortinas con telas antiguas que encontré guardadas. Al 4.º día, transformé la cocina en mi nueva fábrica de dulces. No tenía los equipos de la casa que compartía con Octavio. No tenía dinero para comprar nuevos, pero tenía mis manos, mis recetas guardadas en la memoria y una determinación feroz de nunca más depender de ningún hombre para sobrevivir. El primer desafío fue conseguir ingredientes. Usé el poco dinero que tenía para comprar azúcar, frutas, harina. Comencé con recetas simples que exigían pocos ingredientes: cocadas, mazapanes, bolitas de tamarindo. Hice un cartel simple: Dulces de Guadalupe, ahora en nueva dirección. Al principio fue difícil. La gente de la ciudad ya conocía mis dulces, pero la noticia de la separación corrió como fuego en paja seca. En 1972, una mujer separada era vista con otros ojos. Muchas señoras que antes elogiaban mis cocadas ahora fingían no verme en la calle. Algunas incluso dejaron de comprar, diciendo que no apoyaban a mujer que abandonaba al marido. Si supieran la verdad, pero yo no iba a estar explicándome, justificándome. Mi abuela siempre decía: quien da muchas explicaciones está queriendo aprobación. Y yo no necesitaba la aprobación de nadie, solo la mía propia. Felizmente, no todos pensaban así. Doña Carmen, viuda que vivía 2 calles abajo, fue una de las primeras en buscarme. No sé qué ocurrió entre tú y Octavio, y no es de mi incumbencia, dijo. Solo sé que tus dulces son los mejores de la región y quiero encargar para el cumpleaños de mi nieta. Fue un pedido pequeño, apenas unas cocadas y bollitos, pero significó tanto para mí, no solo por el dinero, sino por la confianza, por el respeto. Me esmeré como nunca en aquel pedido. Quería que fuera perfecto. Al día siguiente, doña Carmen volvió. Guadalupe, nunca comí cocadas tan buenas. Todos en el cumpleaños quisieron saber quién las había hecho. Ya tengo 3 vecinas queriendo encargar para sus fiestas. Fue así que comencé, de boca en boca, de un pedido pequeño a otro, un poco mayor. En el primer mes apenas conseguí pagar las cuentas. En el segundo ya conseguí guardar algunas monedas. En el tercero ya necesitaba ayuda para dar cuenta de todos los pedidos. Contraté a Nazaria, una muchacha joven del vecindario, para ayudarme en la cocina. Ella aprendía rápido y tenía buenas manos para el dulce. Poco después necesité llamar a Josefina para ayudar con las entregas y la limpieza. Mi pequeña cocina ya no daba abasto. En 6 meses transformé la sala del frente de la casa en una tiendita improvisada. Puse un estante, algunas vitrinas para mostrar los dulces, un letrero pintado a mano. Dulces recuerdos de la cocina de Guadalupe para su casa. Fue en esa época que el primer recado de Octavio llegó. No era una carta, era una nota traída por el repartidor de la tienda. Guadalupe, necesitamos hablar. La tienda no va bien sin ti, yo no voy bien sin ti. Por favor, dame otra oportunidad. No respondí. ¿Para qué? No había nada que decir. 2 semanas después, él apareció personalmente. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Parecía haber envejecido años en pocos meses. Casi sentí pena. Casi. Guadalupe, por favor, me equivoqué. Sé que me equivoqué mucho, pero estoy pagando por mi error todos los días. La tienda se está hundiendo. Los acreedores están más agresivos. No consigo administrar todo solo. Era todo sobre él, ¿notaron? Sobre sus problemas, sus dificultades, ninguna palabra sobre mis sentimientos, sobre cómo había hecho pedazos mi corazón, traicionado mi confianza cuando más lo necesitaba. Lo siento, Octavio, respondí con toda la calma que pude reunir. Tus problemas ya no son mis problemas. Buena suerte. Y cerré la puerta. Él volvió otras veces,
siempre con la misma letanía, siempre centrado en él mismo. En la última visita, en octubre de 1972, estaba especialmente agitado. Los acreedores van a tomar todo, Guadalupe. La tienda, la casa, todo. No sé qué hacer. Lo miré y por primera vez no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni pena, ni lástima. Apenas indiferencia. Fue liberador. Sugiero que vendas todo mientras aún tienes oportunidad. Pagues lo que debes y comiences de nuevo en otro lugar. Respondí y volví a mi cocina, donde una hornada de rollos de guayaba me esperaba. Fue la última vez que vi a Octavio por muchos años. Supe por conocidos que realmente vendió todo, pagó parte de las deudas y se mudó a otro estado. La tienda se convirtió en una tienda de telas. La casa donde vivimos por 12 años se convirtió en una farmacia. Mientras tanto, mi pequeño negocio crecía. En 1973 ya no cabía más en la casa de mis padres. Necesitaba un espacio propio, con equipos profesionales, más empleadas. Fui al banco a solicitar un préstamo, algo intimidante para una mujer divorciada en los años 70. El gerente, don Antonio, me miró por encima de los lentes con aquella expresión que los hombres usan cuando creen que las mujeres no entienden de negocios. ¿La señora tiene alguna avalista? ¿Su padre tal vez? ¿O un hermano? No, respondí, manteniendo la postura erguida. Tengo apenas mi historial de trabajo, mis clientes fieles y esta casa que está a mi nombre, libre de cualquier deuda. Él dudó, hojeó mis documentos, hizo más preguntas. Al final, aprobó un préstamo menor del que había solicitado, con intereses más altos de lo que ofrecerían a un hombre, pero era suficiente para comenzar. Alquilé un pequeño edificio en la calle principal de la ciudad. Antes funcionaba una zapatería que cerró cuando el dueño se mudó a la Ciudad de México. Reformé todo, compré hornos industriales, batidoras, utensilios. La inauguración de la primera tienda oficial de Dulces Recuerdos fue el 5 de enero de 1974. Guardo esa fecha en mi corazón como si fuera un segundo cumpleaños. Vinieron clientes de toda la región. Mis antiguas ayudantes ahora eran empleadas registradas, con seguro social y todo. Tuve que contratar a 4 muchachas más para dar abasto a la demanda. Ampliamos el menú. Además de los dulces tradicionales, pasamos a ofrecer pasteles para fiestas, tartas, bocadillos finos. El éxito llamó la atención. En mayo de aquel año, un reportero del periódico de la Ciudad de México vino a hacer un reportaje sobre la dulcera que conquistó el interior. La fotografía de la tienda salió en la primera página del cuaderno de economía con el título De cocina casera a emprendimiento de éxito, la historia de Guadalupe Ramírez. Fue la primera vez que me vi como empresaria, como emprendedora. Hasta entonces estaba apenas sobreviviendo, haciendo lo que sabía hacer para garantizar mi sustento. Pero aquel reportaje me hizo mirar más lejos, soñar más alto. En 1975 abrí la segunda tienda, esta vez en la Ciudad de México. Era un paso arriesgado. La capital era otro mundo, con competencia mayor, clientes más exigentes. Pero mis dulces tenían algo especial, algo que las personas reconocían al primer sabor. Tiene sabor a infancia, decían muchos clientes. Tiene sabor a casa de abuela. ¿El secreto? No había secreto. Apenas respeto por las recetas tradicionales, por los ingredientes de calidad, por el tiempo correcto de cada preparación y tal vez, solo tal vez, un poquito de mi historia en cada dulce. La amargura transformada en azúcar, el dolor transformado en arte. En 1978, mi nombre ya era conocido en todo el estado. Dulces Recuerdos se convirtió en sinónimo de calidad, tradición, sabor auténtico. Teníamos 4 tiendas, más de 30 empleadas y una pequeña fábrica en las afueras de Oaxaca, donde producíamos a mayor escala para atender todas las unidades. Fue en ese año que recibí una llamada inesperada. Era Dolores, sí, aquella misma Dolores, la mujer que sin querer me reveló la traición de Octavio. Señora Guadalupe, no sé si se acuerda de mí. ¿Cómo podría olvidar?
Aquella voz había cambiado el curso de mi vida. Me acuerdo, sí, Dolores. ¿Qué puedo hacer por usted? Ella estaba en una situación difícil. Después que Octavio partió, descubrió que estaba embarazada de él. Crió al hijo sola por 5 años, trabajando como costurera. Ahora estaba con dificultades financieras y quería saber si Octavio había dejado algún contacto, alguna forma de localizarlo para pedir ayuda. Sentí una punzada en el pecho, no por celos o dolor. Esos sentimientos hacía mucho que habían sido superados, sino por aquel niño inocente pagando por los errores del padre ausente. No tengo contacto con Octavio hace años, Dolores, pero si necesitas trabajo, estoy expandiendo mis negocios y necesito personas de confianza. Ella dudó, claramente sorprendida por la oferta. Después de todo, ¿la señora me ofrece trabajo? El pasado es pasado. Además, no fuiste tú quien traicionó mi confianza. Tú también fuiste engañada por él. En la semana siguiente, Dolores comenzó a trabajar en la tienda de la Ciudad de México. Era esforzada, aprendía rápido. Y el pequeño Manuel, el hijo de ella con Octavio, conquistó el corazón de todos con su sonrisa tímida y ojos curiosos. En pocos meses, promoví a Dolores a gerente de la tienda. En un año, se volvió mi asistente personal, ayudándome a administrar toda la red. Algunas personas lo encontraron extraño, hasta inapropiado. ¿Cómo puede emplear a la amante de su exmarido?, preguntaban las lenguas venenosas. Yo apenas sonreía y respondía: guardo el rencor solo de quien lo merece. Y ni de ese lo guardo por mucho tiempo. Ocupa demasiado espacio en el corazón. La década de 1980 llegó trayendo más expansión, más desafíos, más conquistas. Abrimos tiendas en Puebla, Guadalajara, Monterrey. Nuestros dulces comenzaron a ser vendidos en supermercados, empaquetados con nuestra marca registrada. Una silueta de mujer moviendo una olla de dulce con el eslogan «Sabor de superación». En 1982 recibí una propuesta para vender la empresa a un grupo mayor. Ofrecieron una fortuna, más dinero del que jamás soñé tener. Rechacé sin pestañear. Dulces Recuerdos no era solo un negocio para mí. Era mi historia, mi liberación, mi prueba de que es posible recomenzar de cero y construir algo sólido, algo verdadero. Por esa época comencé a pensar en legado. No tuve hijos, otro sueño que Octavio aplazó hasta que fue demasiado tarde, pero tenía mis empleadas, muchas de las cuales estaban conmigo desde el inicio. Tenía a Manuel, el hijo de Dolores, que ahora con 10 años ya decía que quería comandar la fábrica de dulces de la tía Guadalupe cuando creciera. Decidí crear un programa de participación en las ganancias, algo revolucionario para una empresa de aquel porte en la época. Mis empleadas más antiguas recibieron pequeños porcentajes de la empresa. Creé también un fondo de educación para sus hijos, garantizando que todos pudieran estudiar, tener oportunidades que sus madres no tuvieron. En 1985, tuvimos la mayor prueba de que estábamos en el camino correcto. La revista Negocios y Finanzas, una de las más importantes del país, publicó un reportaje de portada sobre las 10 mujeres empresarias más exitosas de México. Allí estaba yo, Guadalupe Ramírez, ex-ama de casa, ahora comandando un imperio de dulces con facturación anual de millones. La reportera que me entrevistó preguntó cuál era el secreto de mi éxito. Respondí con la sencillez que siempre me caracterizó. No hay secreto. Apenas trabajo duro, respeto por las tradiciones y la convicción de que ningún error es demasiado grande para impedirnos recomenzar. Cada dulce que sale de mis tiendas lleva un pedazo de mi historia. Una historia de caída y levantamiento, de dolor y superación. Tal vez sea eso lo que las personas sienten cuando prueban uno de nuestros dulces. No es solo azúcar y sabor, es vida transformada en algo dulce. Aquella entrevista cambió la forma en que yo misma veía mi trayectoria. Por primera vez, miré hacia atrás y comprendí la dimensión de lo que había construido. No era solo una empresa, era un símbolo de que las mujeres pueden sí levantarse de situaciones devastadoras y construir imperios.
Y todo comenzó con una llamada telefónica. Una llamada que yo nunca debería haber atendido, según las reglas de mi matrimonio. Una llamada que rompió mi corazón, pero liberó mi alma. Gracioso cómo funciona la vida, ¿verdad, mis queridos? A veces, el mayor dolor puede ser el inicio de la mayor alegría. A veces, el fin es apenas el comienzo de algo mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Ustedes ya escucharon aquel dicho: el mundo da vueltas. En mi vida, dio tantas que a veces me siento mareada solo de recordar. Y una de las mayores sorpresas vino justamente cuando menos esperaba, en el auge de mi éxito. Estábamos en 1987. Dulces Recuerdos ya era una red con 12 tiendas esparcidas por 5 estados de México. Teníamos una fábrica principal en Oaxaca y 2 menores en Ciudad de México y Guadalajara. Más de 200 empleados dependían directamente del negocio que comencé en la cocina de mi casa. Yo, que un día fui apenas la esposa de don Octavio de la tienda de abarrotes, ahora era conocida como Doña Guadalupe, la empresaria, la pionera, la mujer que construyó un imperio de dulces con las propias manos. En aquel año estábamos preparando algo especial, la inauguración de nuestra primera tienda en Monterrey. Era un paso enorme, hasta asustador. Monterrey era otro mundo, más grande, más rápido, más exigente. Mucha gente me aconsejó en contra de esta expansión. Doña Guadalupe, la gente regiomontana no va a entender nuestros dulces mexicanos, decían algunos. Allá hay demasiada competencia, marcas demasiado grandes, alertaban otros. Pero yo siempre fui terca. Ustedes ya deben haber notado eso, ¿verdad? Cuando pongo algo en la cabeza, voy hasta el final. Y algo me decía que era hora de llevar Dulces Recuerdos más allá de nuestro estado, mostrar a México entero que nuestra tradición dulcera merecía reconocimiento nacional. La tienda quedaría en una de las avenidas más importantes de la ciudad. El alquiler era carísimo, la inversión inicial asustadora, pero habíamos hecho nuestra tarea. Investigación de mercado, adaptaciones en el menú para agradar al paladar regio, entrenamiento especial para el equipo que iría a trabajar allá. 2 semanas antes de la inauguración, viajé a Monterrey para supervisar los últimos detalles. Quería que todo fuera perfecto, desde la decoración hasta el entrenamiento de los empleados. Dolores vino conmigo. Después de tantos años, se había convertido en mi mano derecha, mi persona de confianza. Manuel, ya con 15 años, también nos acompañó. Estaba de vacaciones escolares y adoraba participar en los negocios de la familia, como él lo llamaba. El día estaba ajetreado. Probé nuevas recetas que nuestro chef había desarrollado especialmente para Monterrey. Aprobé el diseño final de la fachada. Revisé contratos con proveedores locales. Ya pasaban de las 6 de la tarde cuando, finalmente, pudimos dar una pausa. Decidimos cenar en un restaurante cercano, indicado por el gerente del edificio. El lugar era elegante, pero acogedor. Nos sentamos en una mesa al fondo. Pedí un vino para celebrar una conquista más. Estábamos conversando animadamente sobre la inauguración cuando la voz del maitre me llamó la atención. Señor Ramírez, su mesa está lista. Ramírez, el apellido de Octavio. Claro, debía ser coincidencia. Ramírez no es un apellido tan inusual. Continué conversando, pero mis ojos involuntariamente buscaban la entrada del restaurante, y allí estaba él. Octavio Ramírez, 15 años mayor, con cabello totalmente canoso. Ahora, más corpulento de lo que recordaba, pero inconfundiblemente él. Venía acompañado de una señora de apariencia distinguida, probablemente de la misma edad que él, y un joven, tal vez unos 20 años. Mi corazón dio un salto, no de amor, no de nostalgia. Esas emociones habían quedado atrás hace mucho tiempo. Fue más un sobresalto de sorpresa, aquella sensación extraña de ver a alguien que un día conocimos tan íntimamente y ahora parece un extraño. Guadalupe, ¿qué pasó? ¿Estás pálida?, preguntó Dolores, notando mi súbito cambio de expresión. Antes que pudiera responder, Octavio se giró en nuestra dirección. Nuestras miradas se cruzaron.
Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de algo que no conseguía identificar. Sorpresa, tal vez vergüenza, tal vez arrepentimiento. Susurró algo para la mujer a su lado y entonces, para mi sorpresa, comenzó a caminar en dirección a nuestra mesa. Guadalupe, dijo, parado a algunos pasos de distancia, como si no osara acercarse más. Qué sorpresa encontrarte aquí. 15 años. 15 años desde que lo vi implorando a mi puerta para volver, hablando sobre acreedores, deudas, la tienda hundiéndose. Y ahora allí estaba él, bien vestido, aparentemente con buena vida, en uno de los restaurantes más caros de Monterrey. «Hola, Octavio», respondí, manteniendo la voz firme. «Es una sorpresa, en verdad». Un silencio incómodo se instaló. Dolores miraba de uno a otro, confusa. Manuel, que nunca había oído hablar de Octavio, yo evitaba mencionar aquella parte de mi vida, parecía intrigado. «Te ves muy bien», finalmente dijo él. «Supe de tu éxito». «Dulces recuerdos está por todas partes en Oaxaca, ¿no?». Asentí sin saber exactamente qué decir. Parte de mí quería mandarlo fuera, decir que no teníamos nada de qué hablar después de tantos años, después de todo lo que ocurrió. Pero otra parte, tal vez la parte más madura, más sabia, estaba curiosa. ¿Cómo se había recuperado? ¿Qué había pasado en su vida? ¿Y quiénes eran aquellas personas con él? Como si leyera mis pensamientos, Octavio se giró e hizo un gesto para la mujer y el joven que lo acompañaban. Ellos se acercaron, ambos con expresiones educadamente curiosas. «Guadalupe, esta es Cecilia, mi esposa, y este es Rodrigo, nuestro hijo». Esposa, hijo. Octavio había reconstruido su vida, así como yo reconstruí la mía. Por alguna razón, eso me trajo un extraño consuelo. Saludé a ambos con educación. Cecilia tenía una sonrisa gentil, ojos inteligentes. Rodrigo era la cara del padre en la juventud, los mismos ojos almendrados, la misma barbilla fuerte. «Es un placer conocerla, doña Guadalupe», dijo Cecilia con una sinceridad que me sorprendió. «Octavio me ha hablado mucho sobre usted». Levanté las cejas sin conseguir esconder la sorpresa. Octavio hablaba sobre mí con su actual esposa. ¿Qué podría haber dicho? ¿Que me traicionó? ¿Que arruinó nuestro matrimonio con deudas de juego y mentiras? Solo cosas buenas, le garantizo, añadió Cecilia, como si percibiera mi incomodidad. Sobre su fuerza, su determinación, cómo comenzó su negocio de cero y lo transformó en algo tan exitoso. Aquello era inesperado. Antes que pudiera responder, me acordé de Dolores y Manuel, sentados a la mesa, observando todo con curiosidad evidente. «Esta es Dolores, mi socia y amiga», presenté. «Y este es Manuel, su hijo». Vi los ojos de Octavio agrandarse levemente al mirar a Manuel. ¿Será que reconoció algo familiar en aquel rostro joven? ¿Será que percibió que aquel muchacho podría haber sido su hijo también? Si lo percibió, no lo demostró. Saludó a ambos con educación y entonces, para mi sorpresa, preguntó: ¿Ya ordenaron? ¿Les importa si nos unimos a ustedes? Ha pasado tanto tiempo. Sería bueno conversar un poco. Miré a Dolores, buscando su aprobación. Al final, ella tenía más razones que yo para no querer la compañía de Octavio. Pero Dolores, siempre sorprendente, se encogió de hombros y sonrió. Por mí está bien. Y así, lo que comenzó como una cena de negocios se transformó en algo completamente inesperado, un reencuentro con el pasado que pensé haber dejado atrás. Los primeros minutos fueron extraños, tensos. Hablamos sobre el clima, sobre Monterrey, sobre amenidades. Pero después que el vino fue servido y la comida llegó, la conversación comenzó a fluir de forma más natural. Octavio nos contó que después de vender todo en Oaxaca y pagar parte de las deudas, se mudó a Monterrey. Allí consiguió empleo como gerente de una panadería. Conoció a Cecilia, que era maestra de primaria, y se casaron en 1974. Rodrigo nació al año siguiente. Fueron años difíciles, admitió, sin esconder la verdad. Aún tenía muchas deudas que pagar.
trabajaba en 2 empleos para conseguir honrar los compromisos. Pero una cosa aprendí con mis errores, Guadalupe, la importancia de la honestidad. Nunca más quise saber de juego, nunca más quise vivir de apariencias. Según él, el cambio vino cuando el dueño de la panadería, ya anciano y sin hijos, decidió retirarse y le ofreció sociedad. Con mucho trabajo y la ayuda de Cecilia, que cuidaba de las cuentas con mano de hierro, consiguieron hacer que el negocio prosperara. Hoy tenían una red de 5 panaderías en Nuevo León. Nada comparado a tu imperio, claro. Sonrió con una humildad que el antiguo Octavio jamás demostraría. Pero lo suficiente para vivir bien, dar buena educación a nuestro hijo. Mientras él hablaba, observé a Cecilia. Había amor genuino en sus ojos cuando miraba a Octavio, a Rodrigo. Era evidente que formaban una familia unida, amorosa. Y, por más extraño que parezca, no sentí celos, no sentí dolor, sentí apenas paz. La certeza de que ambos habíamos encontrado nuestros caminos, aunque separados. Cuando llegó mi turno de contar mi historia, fui honesta. Hablé sobre los primeros años difíciles tras nuestra separación, sobre cómo transformé mi talento para dulces en un negocio próspero, sobre las expansiones, las conquistas, los desafíos. No mencioné la traición, no le eché en cara los errores del pasado. ¿Para qué? El tiempo ya había hecho su trabajo de curación. En determinado momento, Octavio miró a Dolores y Manuel con una expresión curiosa. Percibí que estaba haciendo cuentas mentalmente. Manuel tenía 15 años. Nuestra separación fue hace 15 años. Pero él no dijo nada. Algunos secretos no necesitan ser revelados. Algunas preguntas no necesitan respuestas. La cena terminó tarde. Intercambiamos contactos, más por educación que con la intención real de mantener contacto. Al despedirnos, Octavio sostuvo mi mano por un momento más largo de lo necesario. Guadalupe, nunca tuve la oportunidad de decir esto propiamente, pero lo siento mucho por todo, por los errores, por las mentiras, por el sufrimiento que causé. Merecías algo mejor. Miré a sus ojos, ojos que un día conocí tan bien, que un día amé tanto, y vi sinceridad. Vi arrepentimiento genuino. Vi también gratitud, tal vez por no haber expuesto toda la verdad frente a su nueva familia, por haberle permitido mantener su dignidad. El pasado es pasado, Octavio. Respondí con la serenidad que solo los años pueden traer. Cada uno de nosotros cosechó lo que sembró y parece que al final ambos sembramos cosas buenas. En el taxi, volviendo al hotel, Dolores me miró con una expresión indescifrable. ¿Estás bien?, preguntó. Reflexioné por un momento. ¿Estaba bien? Acababa de cenar con el hombre que un día partió mi corazón en 1000 pedazos, que me traicionó, que casi me arruinó financieramente. El hombre que inadvertidamente me forzó a descubrir una fuerza que ni sabía que poseía. Estoy en paz, respondí finalmente. Es extraño, ¿no es cierto? Por tantos años, el recuerdo de Octavio venía acompañado de dolor, de rabia. Pero hoy, mirando la vida que construyó, solo consigo sentir gratitud. ¿Gratitud? Dolores parecía sorprendida. ¿Por qué? Por haberme liberado, respondí con una sonrisa. Si nuestro matrimonio hubiera continuado, tal vez nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Tal vez habría pasado la vida entera siendo apenas la esposa de... Nunca Guadalupe, la empresaria. A veces, mis queridos, lo que parece una maldición se revela como la mayor de las bendiciones. Manuel, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. Ese hombre, ¿era mi padre, verdad? La pregunta nos tomó por sorpresa tanto a mí como a Dolores. Nunca habíamos discutido ese asunto abiertamente con él. Dolores siempre le había dicho apenas que su padre había sido un hombre que pasó por su vida brevemente, que no estaba listo para ser padre. Dolores miró hacia mí, después hacia su hijo, y asintió. Sí, hijo. Octavio es tu padre biológico, pero él nunca supo de ti.
Y es mejor que continúe así, añadí gentilmente. Él construyó una nueva vida, tiene una nueva familia, y nosotros también construimos la nuestra, ¿no es cierto? A veces las familias que escogemos son más fuertes que las familias en las que nacemos. Manuel quedó en silencio por un momento. Después sonrió. Aquella sonrisa que tanto recordaba a la de Octavio en la juventud. Tía Guadalupe tiene razón, mamá. No lo necesitamos, nos tenemos el uno al otro. Tenemos nuestra familia, dulces recuerdos. Abracé a aquel muchacho que de muchas formas se había vuelto como un hijo para mí. La vida tiene esas ironías. Yo, que nunca pude tener hijos biológicos, acabé adoptando al hijo que Octavio nunca conoció. Y allí estábamos nosotros, una familia no convencional, unida no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte: elección, lealtad, amor verdadero. La inauguración de la tienda de Monterrey, una semana después, fue un éxito rotundo. Se formaron filas en la puerta. La prensa asistió en masa. Nuestros dulces encantaron al paladar regiomontano. Pero para mí, el verdadero hito de aquel viaje no fue la expansión de los negocios, fue el cierre de un capítulo de mi vida que aún estaba abierto. Nunca más vi a Octavio después de aquella cena. Supe, por conocidos comunes, que falleció en 1996 de un ataque cardíaco repentino. Envié flores para el funeral. Un gesto de respeto, no por el hombre que fue en nuestro matrimonio, sino por el hombre en que se convirtió después. Un hombre que encontró el valor de recomenzar, de admitir sus errores, de construir algo mejor. Cuando pienso en aquella noche en Monterrey, en aquel reencuentro inesperado, percibo que fue un regalo del destino, un regalo que me permitió hacer las paces, no con Octavio, sino conmigo misma, con aquella joven Guadalupe que un día sufrió tanto, que un día sintió tanta rabia, tanto resentimiento. A veces, mis queridos, el perdón no es algo que ofrecemos a los otros. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es el permiso para dejar ir, para seguir adelante sin el peso del pasado tirándonos hacia atrás. Y todo comenzó con una llamada telefónica. Una llamada que yo nunca debería haber atendido, según las reglas impuestas por Octavio. Una llamada que cambió todo, que me mostró la verdad, que me liberó. Si hoy estoy aquí compartiendo mi historia con ustedes, es porque tuve el valor de atender aquel teléfono, el valor de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera, el valor de decir no a una vida de mentiras y sí a lo desconocido, al recomenzar. Y si hay una lección que quiero dejarles, es esta. Nunca es demasiado tarde para recomenzar. Nunca es demasiado tarde para descubrir su propia fuerza. Y sobre todo, nunca es demasiado tarde para transformar su dolor en algo dulce. Algo que no solo alimenta su cuerpo, sino también su alma. Ustedes saben lo que es mirar hacia atrás a una vida entera y sentir aquella mezcla de orgullo, gratitud y asombro. Es eso lo que siento hoy, a los 77 años, sentada en este portal con vista al jardín que planté con mis propias manos, así como planté cada semilla de mi negocio. El tiempo pasa de forma graciosa, ¿no es cierto? Parece que fue ayer que estaba en la cocina de la casa de mis padres, mezclando azúcar y frutas con manos temblorosas de incertidumbre, y de repente estamos en 2023, y Dulces Recuerdos es una marca reconocida en todo México, con más de 40 tiendas esparcidas por 15 estados. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo me voy a retirar? Sonrío y respondo, ¿retirarme de qué? ¿De vivir? Porque hacer dulces, crear recetas, visitar las tiendas, conversar con clientes que me acompañan hace décadas. Esto no es trabajo para mí, es vida, es propósito. Claro, ya no estoy en el día a día como antes. Después que cumplí 70 años, pasé la presidencia ejecutiva de la empresa a Manuel. Aquel niño tímido que conocí a los 5 años hoy es un hombre brillante de 50, con MBA en Harvard y un talento natural para los negocios que ciertamente no heredó de Octavio. Dolores se retiró hace 5 años,
Vive en una casa linda a la orilla del mar en Acapulco, pero aún aparece en los eventos importantes de la empresa. Somos más que amigas, somos hermanas que el destino unió de la manera más improbable posible. ¿Quién diría que la otra mujer se volvería una de las personas más importantes de mi vida? La vida tiene esas ironías, mis queridos, y tal vez la mayor de ellas sea que todo comenzó con una llamada telefónica que yo nunca debería haber atendido. Una llamada que reveló mentiras, pero también abrió puertas para verdades mucho mayores. En 1990, cuando Dulces Recuerdos completó 20 años, decidí que era hora de documentar nuestra historia. No para jactarme, sino para inspirar a otras mujeres que, como yo, enfrentaban situaciones difíciles y no conseguían ver un camino adelante. Contraté a una escritora para que me ayudara con las memorias. Pasamos 6 meses revisitando cada momento de la jornada, desde el matrimonio con Octavio, las deudas de juego, la traición, hasta los primeros dulces vendidos en el portal, la primera tienda, la expansión a otras ciudades. Cuando el libro Dulces Recuerdos, Cómo transformé amargura en azúcar, fue publicado en 1992, no esperaba que causara tanto impacto. Recibí miles de cartas de mujeres de todo el país, algunas en situaciones parecidas a la mía, otras enfrentando desafíos completamente diferentes, pero todas buscando lo mismo: valor para recomenzar. Una carta en particular nunca olvidé. Era de María Eugenia, una señora de 62 años del interior de Chiapas. Ella escribió: Doña Guadalupe, leí su libro en un momento en que pensaba que mi vida había acabado. Mi marido de 40 años falleció, dejándome apenas deudas y una pequeña ranchería que apenas daba para el sustento. Sus palabras me dieron valor para transformar mi huerta casera en un negocio de conservas artesanales. Hoy, 2 años después, tengo 5 empleadas y proveo a los mejores restaurantes de la región. Gracias por mostrarme que no existe edad para recomenzar. Cartas como esa me hicieron percibir que mi historia no era solo mía, era un faro para otras mujeres perdidas en la tormenta. En 1994, creé la Fundación Dulces Recomienzos, una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad a conquistar independencia financiera. La fundación ofrece cursos profesionalizantes, microcrédito para pequeños negocios y mentoría de empresarias exitosas. Comenzamos en Oaxaca, pero hoy tenemos unidades en 7 estados. Ya ayudamos a más de 10,000 mujeres a transformar sus vidas. Mujeres que, como yo un día, necesitaban apenas una oportunidad, alguien que creyera en ellas. Una de las iniciativas de las que más me enorgullezco es el programa Jóvenes Dulceras, que identifica a muchachas talentosas en comunidades carentes y ofrece becas de estudio en gastronomía. Muchas de esas jóvenes hoy trabajan en nuestras tiendas. Algunas se volvieron chefs renombradas, otras abrieron sus propios negocios. Ver el brillo en sus ojos, la confianza que desarrollan, el orgullo al servir sus creaciones. No hay dinero en el mundo que pague esa sensación. En el año 2000, recibí un homenaje que jamás esperaría. El Ayuntamiento de Oaxaca nombró una plaza en mi honor, Plaza Guadalupe Ramírez, emprendedora y benefactora. En la inauguración, miré alrededor y vi rostros que me acompañaban hace décadas, antiguas empleadas, clientes fieles, hasta señoras que al principio se negaban a comprar mis dulces por ser yo una mujer separada. El tiempo realmente cura todo, ¿verdad? Fue en ese mismo año que decidí hacer algo que venía aplazando por mucho tiempo: visitar la tumba de Octavio en Monterrey. Fui sola en una mañana de otoño. Llevé un pequeño arreglo de flores del campo. Él siempre gustó de simplicidad, a pesar de sus ambiciones grandiosas. Frente a aquella lápida simple, no sentí rabia, no sentí dolor. Sentí apenas gratitud. Gratitud por los momentos buenos que tuvimos, porque sí, hubo momentos buenos en nuestro matrimonio. Gratitud por las lecciones difíciles que sus errores me enseñaron. Y sobre todo, gratitud por el camino que su ausencia me forzó a recorrer.
Gracias, Octavio, susurré antes de alejarme. De una forma extraña, me ayudaste a encontrar mi verdadero propósito. De vuelta al hotel, pasé por una de nuestras tiendas en Monterrey. Entré sin identificarme, apenas como una cliente común. La joven dependienta, que no me reconoció, contó animadamente la historia detrás del nombre Dulces Recuerdos. La fundadora, doña Guadalupe, comenzó haciendo dulces en el portal de casa después de un divorcio difícil. Ella dice que cada dulce lleva un recuerdo, no solo de las recetas tradicionales, sino también de la fuerza que descubrió en sí misma en los momentos más amargos. Por eso el eslogan, transformando historias en dulces recuerdos. Sonreí emocionada al ver cómo nuestra historia se había vuelto parte de la identidad de la marca. Aquella joven no tenía idea de que estaba hablando con la propia doña Guadalupe, pero conocía mi historia, entendía los valores que construyeron nuestra empresa. En 2005, a los 59 años, enfrenté mi mayor desafío personal, un diagnóstico de cáncer de mama. Fue aterrador, claro. Por algunas semanas, pensé que tal vez mi jornada estaba llegando al fin, pero entonces me recordé de todas las otras batallas que enfrenté, algunas mucho más desesperadas que esta, cuando tenía muchos menos recursos, mucho menos apoyo. Si sobreviví a aquella llamada telefónica en 1969, puedo sobrevivir a esto, me dije. El tratamiento fue difícil. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Perdí mi cabello, perdí peso, perdí energía, pero nunca perdí la determinación. Manuel y Dolores estuvieron a mi lado en cada consulta, cada sesión de tratamiento. Y mis empleadas, mis muchachas, como me gusta llamarlas, incluso las que ya tienen cabello canoso, organizaron una cadena de oraciones que recorrió todas nuestras tiendas. Fue durante la recuperación, cuando aún estaba demasiado débil para salir de casa, que tuve la idea para nuestra línea Dulces Memorias, versiones en miniatura de nuestros dulces más tradicionales, empaquetados en pequeñas cajas decoradas con fotos antiguas de Oaxaca. Para despertar memorias afectivas, decía la campaña. Fue un éxito instantáneo, especialmente entre ancianos y oaxaqueños que vivían lejos de casa. En 2007, libre del cáncer y con energía renovada, decidí que era hora de compartir mis conocimientos de forma más amplia. Lancé el programa de TV Dulces Secretos con Guadalupe, exhibido inicialmente en un canal regional y después expandido para todo el país a través de una cadena nacional. El formato era simple. En cada episodio visitaba la casa de una persona común y juntas preparábamos una receta tradicional mientras conversábamos sobre historias de familia, superación, recomienzos. No era solo un programa de culinaria, era un programa sobre vida, sobre transformar ingredientes simples en algo especial, así como podemos transformar experiencias difíciles en aprendizajes valiosos. El programa duró 5 temporadas y me dio la oportunidad de conocer personas increíbles por todo México. Personas que, como yo, tenían historias de caída y levantamiento. Personas que transformaron dolor en arte, en negocio, en propósito. En 2010, Dulces Recuerdos dio su paso más osado, la internacionalización. Abrimos nuestra primera tienda fuera de México, en Madrid, España. Escogimos España por causa de las raíces históricas, de la conexión cultural, de las semejanzas en la tradición dulcera. Fue un riesgo calculado, pero que se probó acertado. Los españoles se enamoraron de nuestros dulces mexicanos con toques regionales oaxaqueños. Hoy tenemos tiendas en España, Francia, Argentina y Japón. Este último, un mercado sorprendentemente receptivo a nuestros dulces, especialmente el rollo de guayaba, que los japoneses consideran una obra de arte culinaria. La expansión internacional trajo nuevos desafíos, claro, adaptación de recetas, cuestiones logísticas, diferencias culturales. Pero también trajo la satisfacción de ver nuestra pequeña historia oaxaqueña conquistando paladares por el mundo y de pensar que todo comenzó en un portal en Oaxaca. En 2015, a los 69 años, decidí que era hora de reducir mi papel ejecutivo en la empresa.
Continuaría como presidenta del consejo, pero la operación diaria quedaría en manos de Manuel y del equipo de directores que formamos a lo largo de los años. Muchos de ellos empleados que comenzaron como dependientes o auxiliares de cocina y crecieron con la empresa. En la ceremonia de transición, entregué a Manuel una copia enmarcada del primer cuaderno de recetas que usé cuando comencé el negocio. Estaba amarillento, manchado de azúcar y grasa, con anotaciones en los márgenes hechas con mi letra apresurada. Para mí, aquel cuaderno valía más que cualquier trofeo de empresaria del año. Este es el verdadero corazón de la empresa, le dije. No son los contratos, no son los números, son las recetas, las historias, el cuidado con cada detalle, la preocupación en hacer que cada cliente se sienta especial. Nunca pierdas eso de vista. Manuel entendió. Él creció viendo el negocio desarrollarse, absorbió nuestros valores, nuestra cultura. Bajo su liderazgo, Dulces Recuerdos continuó creciendo, pero sin perder la esencia que nos trajo hasta aquí. Hoy, a los 77 años, divido mi tiempo entre visitas ocasionales a las tiendas, conferencias para jóvenes emprendedoras, el trabajo en la fundación y, claro, momentos de descanso, algo que tuve que aprender a valorar con el tiempo. A veces, cuando estoy en la cocina de mi casa experimentando una nueva receta, me acuerdo de aquella joven Guadalupe de 32 años, asustada y sola, sin saber lo que el futuro reservaba. Si pudiera volver en el tiempo y decirle algo, sería: no tengas miedo, el dolor que sientes ahora se transformará en tu mayor fuerza. Las lágrimas de hoy endulzarán los frutos del mañana. Es eso lo que intento transmitir a cada mujer que me busca después de una conferencia, a cada carta que respondo, a cada entrevista que concedo, que nuestras historias, por más amargas que parezcan en determinados momentos, pueden ser transformadas en algo dulce, algo que nutre no solo a nosotras mismas, sino a todos a nuestro alrededor. Y todo comenzó con una llamada telefónica. Una llamada que yo nunca debería haber atendido, según las reglas impuestas por mi ex marido. Una llamada que reveló mentiras, pero que me liberó para vivir mi verdad. Si hay una lección que quisiera dejarles, mis queridos, es esta. A veces la mayor bendición viene disfrazada de tragedia. A veces lo que parece ser el fin es apenas el comienzo de algo mucho mayor, mucho más significativo. Y a veces todo lo que necesitamos para cambiar el curso de nuestra historia es el valor de atender al llamado, sea este una llamada telefónica, una oportunidad, un desafío. La vida me enseñó que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que podemos caer, sí, pero también podemos levantarnos, que podemos transformar nuestro dolor en propósito, nuestra amargura en dulzura, nuestras cicatrices en estrellas que iluminan el camino de otros. Esta es la historia de Guadalupe Ramírez, la niña que soñaba con ser apenas una buena esposa y acabó construyendo un imperio. La mujer que atendió una llamada telefónica prohibida y descubrió su propia voz. La dulcera que transformó lágrimas en azúcar y creó el sabor más dulce de todos. El sabor de la libertad, del autodescubrimiento, de la vida plenamente vivida en sus propios términos. Gracias por escucharme hoy. No olviden dar like al video y suscribirse al canal Diario de la Abuela para no perderse nuestras próximas historias. Compartan con alguien que pueda estar necesitando un poco de esperanza. Y recuerden, nunca es tarde para atender el llamado de su propia vida, para descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de ustedes, esperando apenas el momento correcto para florecer.